enfocar en las preguntas que coinciden. Una de estas es la siguiente. ¿Tiene asidero legal esos amparos que están siendo presentados ante la Corte de Constitucionalidad sobre la ilegalidad que pudo haber existido en la elección de junta directiva con el movimiento Semilla? Metamos un poquito brevemente la parte legal. La comisión de credenciales no tenía la potestad, ¿verdad?, de decir los vamos a juramentar como independientes. No la tenía. Eso no es calificar credenciales. Partamos de ahí. Dos, hay un error producto de algo que es lo más importante en este momento, de la participación política. Tenemos que motivar la participación política de la juventud, de la gente que no se quiere entrar en política, para que no nos pase lo que pasó, con todo respeto. La idea de poner a las 3 personas más antiguas de edad y de tiempo de servicio en el Congreso de la República a dirigir esa junta de debates, esa comisión ¿verdad?, de debates, que es la que pudo haber juramentado la nueva legislativa sin haber dejado que la legislatura anterior los juramentara. Ellos se pudieron haber llegado sin necesidad de convocatoria, dice la Constitución, llegan a la nueva legislatura, los 3 más antiguos en todo sentido toman el control, juramentan en el Congreso, llaman a elecciones y se va. El acto protocolario contemplado ahí en la ley orgánica les permitió hacer toda la trampa del caso. Bueno, la inexperiencia, ya están los memes de nuestro querido y ahí amigo que estuvo dirigiendo la plenaria. Él le dio mal trámite a todos los temas porque no esperaba que ese tema se diera. No tenía por qué la comisión de credenciales sentar a calificar cómo iban a juramentar a Semilla. Sí los vamos a juramentar, pero en calidad de pendientes, no estaba entre sus funciones. Semilla presentó y ahí lo aclaró después Andrea Villagrán, se presentó y otro diputado, en el sentido de que se presentó una moción privilegiada, se llama. ¿Por qué se llama moción privilegiada? Porque tiene el privilegio, o sea, va antes en términos jurídicos que cualquier otro trámite. Y eso fue lo que motivó ese relajo que vimos, ¿verdad? Donde se le dejaron ir encima al presidente todo el mundo y se encaramaron en las curules, todo esto folclore que se dio porque el presidente no hizo caso, no leyó esta solicitud de moción privilegiada para revertir un acto que para mí no era ya legal de la comisión permanente, de la comisión calificadora de credenciales. Entonces eso había que dejarlo a un lado. La comisión calificadora de credenciales no tenía la potestad de calificar a Semilla como diputados independientes o no independientes. Esto, digamos que una ilegalidad trae a la otra. Aquí lo importante es que se evidenció que trataron a todas luces de dar el golpe de Estado, que llegara y se terminara el día sin que arrancara la sesión solemne en el teatro para que la nueva junta directiva del Congreso le diera posesión a Bernardo Arevalo. Se evidenció que lo trataron de hacer de todas formas. Dos, que usaron cuanto tema legal encontraron, aunque fue malinterpretando a propósitamente la ley para que la sesión se tardara y para ir descalificando gente. Fue evidente que así fue. Que usaron artimañas más que ilegales de estar amenazando a la gente para que votara por ellos. Ahí están las denuncias de varios diputados, no son mías, de cómo les estuvieron amenazando. Entonces aquí lo que importa es cómo paramos con temas políticos, y eso es a mí eso sí me gusta mucho. Cómo dejamos de ir, de llevar todas las cortes, ¿verdad? Si lo político se debe manejar políticamente, así estamos votando por políticos y si algo es, ¿verdad? Si alguna institución del Estado es el organismo eminentemente político, porque ahí están representados todos los partidos de oposición, mayoritarios y minoritarios, es el Congreso de la República. El Congreso de la República debe respetar la Constitución Política de la República de Guatemala, su ley orgánica que tiene que hacer reformas en el tema administrativo y arreglar políticamente, ¿sí?, sus problemas. Y no estar judicializándolos más. Y ahora vamos a ir a la Corte, que si la Corte dice que sí, que no, y que si esto, entonces invalida la Junta Directiva, y si la Junta Directiva no vale, entonces la juramentación de Bernardo tampoco vale. Eso es seguir intentando dar el golpe de Estado, seguir buscando temas judiciales para detener esa transición que ya se dio. O sea, que lo que la CC debería resolver ahorita es que no ha lugar al amparo que ya es como cosa juzgada, ya se quedó sin materia el tema, digamos, porque yo no sé cómo está planteado, pero decir que
que no... Está planteado en ¿verdad? base a la resolución del juez Freddy Orellana, donde indica que el partido Semilla queda suspendido. Bueno, pero la interpretación, ojo, no fue que los diputados de Semilla se hayan ido de su partido y se han declarado independientes. Esto es lo que la ley orgánica del Congreso contempla. Todo aquel que se retire del partido político que lo eligió no va a poder ser miembro de la junta directiva, ni presidir comisiones, ni tener los privilegios de pertenecer a un partido político. Estos diputados de Semilla no renunciaron a Semilla. Ojo, no son independientes porque Semilla no está cancelado, está suspendido. La interpretación de si esa suspensión amerita no ir a junta directiva y no darles comisión, pues eso es un tema interno del Congreso de la República que la legislatura anterior malinterpretó a su antojo, porque les convenía interpretarlo de esa manera. Bueno, entonces la nueva junta directiva lo va a interpretar a su manera. A su manera, Sí. Pero se vuelve un tema político que deben arreglar entre Sí. políticos, donde el soberano pleno con la mayoría es la que decide. Y entonces para mí, esa decisión de si Semilla es independiente o simplemente está suspendido, si pueden ir a la junta directiva, ese es un tema del soberano Congreso, tomar esa decisión y así debería resolver la Corte en ese sentido. Es decir, nosotros ratificamos la decisión del juez Orellana de que Semilla está temporalmente suspendido, punto. ¿Verdad? Sí, sí. ¿Qué trato se le dé a esa suspensión versus la cancelación bajo la renuncia de cualquier tema? Ese es un tema interno del Congreso de la República en donde mayoría decide en un sistema donde el soberano pleno con la mitad más uno de sus integrantes votando a favor toma la decisión. Mire qué ilustrativo siempre que tenemos estas conversaciones, porque hacen falta, ¿verdad? Generar esa conciencia cívica para estar evitando despotricar en favor de uno, en favor de otro. Y tenemos una memoria muy corta, licenciado Alejos, porque ya mucho ya se les olvidó esas triquiñuelas que hicieron los diputados de la 9ª legislatura un 30 de noviembre del año pasado, con la aprobación de un presupuesto a todas luces irracional, número 1, y con el retiro minutos antes de las 0 horas del beneficio del antejuicio a 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Otra vez, digamos, llega la resolución de un juzgado, llega la resolución de un tribunal y la aplicamos hasta que queremos, porque digamos, nadie se está oponiendo a que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral sean investigados por actos de corrupción, pero usar esa demanda, esa denuncia a última hora porque el golpe de Estado no se había logrado para sacar a los magistrados de la contienda y poner magistrados suplentes que a lo mejor sí se iban a prestar a declarar nulas las elecciones, no se vale. ¿Verdad? No se vale. Sí. Otra duda que tengo por acá. Usted con su experiencia, ¿cuánto tiempo considera que existe esa luna de miel entre los aliados de la nueva junta directiva? Porque hay que recordar que priman no lealtades, sino intereses, en lo cual me gusta insistir. Es de todos los días. Es de todos los días. Es un poco lo que hablábamos fuera de micrófonos. Aquí, digamos, hay que hacer un plancito, ¿verdad? Y con muchísimo gusto vamos a prepararlo, a hacerlo público sin la intención de ayudar a ningún partido en particular, sino al sistema. Y debe empezar por reorganizar al Congreso de la República a lo interno, para evitar que esas malinterpretaciones a las leyes y a los reglamentos sean antojadizas del presidente de turno o de cualquier miembro de junta directiva de turno. Dejar las reglas del juego bien claras para que con esas reglas del juego podamos entrarle. 2, tener el personal idóneo y no el personal mío que me conviene. Digamos, por ejemplo, si uno va al Congreso de la República y ve la historia de la 6ª legislatura, donde yo fui presidente durante 3 periodos, ¿verdad? Y no aparezco en la historia. ¿Por qué? Porque el miembro de la junta directiva que manejaba el departamento de relaciones públicas o el de comunicación social era mi enemigo, entonces me sacó de la historia, ¿verdad? Sí. Eso no se puede permitir, y estoy hablando de un detalle sin importancia, ¿verdad? Solo como para ponerlo de ejemplo de cómo la manipulación de cómo se maneja el personal, la administración, los recursos, las tomas de decisiones, las oficinas, las decisiones de junta directiva, las decisiones de la famosa instancia de jefes de bloque que sigue sin gustarme, todo ese tema de todo eso es lo primero que hay que ordenar, ¿verdad?
Cuando yo ya había sido electo presidente del Congreso, pero no había tomado posesión, ¿verdad? Vamos con Arístides Crespo y Arístides Crespo me sale con la idea excelente de decir, quitémosle la firma de las chequeras a la junta directiva, no firmemos cheques y reformamos la ley para no firmar cheques. Quitémonos las compras y contrataciones, somos políticos, no somos administradores. Pasemos el dinero del Congreso al Banco de Guatemala para que no genere intereses y no tengamos esa tentación de cobrarle comisión a los bancos. O sea, legislemos para ordenar las cosas de una manera, legislemos cómo debe de contratarse al personal del Congreso, por lo menos las cabezas del tema, ¿verdad? Porque ahí vimos en la plenaria que estuvo llena de errores, ¿verdad? En la sesión plenaria, como el hombre con experiencia en el pleno no lo dejaron actuar, y ahí se nota, ahí están molestos, regañando, porque quienes actuaron son gente sin experiencia que fue puesta ahí por los diputados a su conveniencia para manipular el pleno. No pongamos a alguien que sea amigo nuestro a manejar el pleno, el famoso director o directora legislativa, sino pongamos a alguien que sepa, que nos enseñe, sí, ¿verdad? Sí. Y así tiene que ser el administrativo. El acto protocolario en el teatro se llevó a la perfección, porque hasta el hecho de que Yamatei mandara sus credenciales, que fue bonito que Yamatei lo mandara, no se estuvo un minuto más de las 12 en la presidencia, no tuvimos que verlo en el acto y oír el abucheo, ¿verdad? Y se llevó a cabo todo el tema. Todo ese acto protocolario estuvo perfecto, pero ¿por qué? La persona que trabaja en protocolo del Congreso, el director del protocolario, tiene años de experiencia y está ahí sin importar qué partido político llegue. Y eso es esa carrera, ojalá podamos entrar en la ley de servicio civil, para crear al verdadero funcionario público experto en distintos temas que obligue. Ahí hay una escena muy linda, ¿verdad? Y le voy a echar flores al director del protocolo, ¿verdad? Donde está el presidente y la vicepresidenta, después de haber sido juramentados, y él se acerca por la parte de atrás y les da instrucciones, ¿verdad? Y el presidente y vicepresidente podrán ser los menos de ese país, pero tienen que obedecer el acto protocolario, hacer caso a un tema que va a mantener el orden constitucional, va a mantener el protocolo que permite esa transición ordenada que no se hizo durante todo el 14 porque estaba desordenada a propósito. Funcionarios en el Congreso que se prestan al desorden porque, digamos, en río revuelto ganancia pescadores, ¿verdad? Ya estamos contra el tiempo, licenciado Alejos, pero en una palabra, ¿sí o no? ¿Es legal la nominación de la nueva Junta Directiva del Congreso? Ya Samuel Andrés Pérez Álvarez es el presidente del Congreso con esa Junta Directiva, ¿verdad? Y en mi criterio no hay nada que pueda de alguna manera evitar, digamos que repetir sería totalmente ilógico y sería seguir prestándose a este tema. Ellos son la Junta Directiva, ¿verdad? Número 2, se habla de que previo a esa negociación que hubo se ofrecía 500,000 quetzales, hasta 1,000,000 de quetzales, 1,200,000, como aquellas subastas, ¿quién da más por los votos? ¿Cómo se genera eso en el Congreso? Porque eso es en cash, en efectivo, ¿verdad? No hay cheque, no hay transferencias. Cada diputado, de acuerdo a su forma de hacer sus mafiadas, si lo vamos a decir de esa manera, negocia, ¿verdad? Porque voy a poner, digamos, la denuncia de algo terrible. Las oficinas del Congreso de la República, ¿verdad? Es un desorden y el diputado llega y no tiene oficina. Entonces el diputado que sale le dice, yo te dejo mi oficina, ¿verdad? Sí, pero ¿cuánto le costó? Quiero una plaza. Yo le digo, no te puedo dar una plaza. Ah, bueno, son 10,000 quetzales al mes la plaza, entonces no me des la plaza, ¿verdad? Dame 150,000 quetzales, que es el equivalente, ¿verdad? A los 14 salarios, ¿verdad? Y así se ha ido volviendo esto perverso y cada sucio, ¿verdad? O sucia maneja su manera. Va, dame la construcción de tal lado. O sea, las negociaciones, estas mafiosas son totalmente diferentes de acuerdo a la forma de trabajar. Que pueden existir actualmente también. ¿Verdad? Que no deberían de existir. Que deberían ser denunciadas. Que es lo que tenemos que evitar que existan y es obligación del presidente del Congreso, ¿verdad? Que cada vez que le pidan algo totalmente sucio, diga, mira, voy a hacer como que no me lo dijiste, porque de lo contrario tengo que ser público. Te tengo que denunciar, te tengo que delatar y hacerlo público. Y la gente lo ha hecho público. Yo estuve precisamente el viernes con alguien que fue ministro y decía, cuando un diputado me mandaba un recomendado, y llenaba los requisitos, a mí no me importaba que fuera recomendado el diputado.
Pero si un diputado me mandaba un recomendado que no llenaba los requisitos, decía, mi diputado, yo con mucho gusto lo ayudo a que usted nos ayude a cogobernar, pero mándeme gente capaz, honesta, honrada, que llene los requisitos, ¿verdad? No solo académicos, sino, ¿verdad?, de principios y morales que yo necesito en este ministerio para hacerlo, y con mucho gusto trabajamos juntos. De lo contrario, ¿verdad? Pero entonces el diputado dice, todo lo voy a interpelar. A este ministro me interpelaba mucho. Si uno no tiene colas que le machuquen, que me interpelen. Yo voy y explico públicamente cuál es mi trabajo, pero si yo tengo mi pariente por ahí, mi obra por ahí, malos manejos por ahí, le tengo miedo a la interpelación. Si yo no le tengo miedo a la interpelación, esa amenaza del diputado, que es algo que también va a haber que regular. ¿Quién tiene derecho a interpelar a los ministros y de qué manera? O sea, yo mi consejo para el señor presidente del Congreso es: ordene la casa antes de ponerse a trabajar, ¿verdad? Porque legislar no es ahorita una tarea importante. Ahorita el tema es, pues la gente dice, hay que reformar la ley de competencia. Sí, hay que aprobarla, que no existe, que la ley de aguas, que, o sea, hay muchísimas tareas que hacer, pero no las vamos a poder hacer. Ya que se tiraron a esa carga de dirigir un organismo de Estado más, además del Ejecutivo, bueno, para poder dirigir ese organismo hay que ordenar la casa. Así como el presidente y la vicepresidenta tuvieron que escoger ministros y viceministros, escoger un gabinete que llene los requisitos y que sea de altura y que les advierta que las reglas del juego son la transparencia, la lucha contra la corrupción, el buen uso de los recursos, manejar todo con honestidad. Así tiene que ser el presidente en su organismo, el Estado, que es totalmente independiente del Ejecutivo. Es decir, estas son las reglas del juego antes de ponernos a tratar de aprobar leyes y ser producto de chantajes, o peor aún, de manipulación para que las leyes no pasen, porque hay leyes que no es que vayan a pasar malas, es que van a evitar que pasen porque las fuerzas oscuras no han dejado tradicionalmente que pasen, como la de competencia, la de aguas, la reforma de seguridad y justicia. Y todo esto, pues, no se va a poder hacer si no cambiamos las reglas de trabajar en el Congreso de la República. Excelente, ordenar y limpiar la casa, sí, la casa del pueblo. Así es. Pues muchas gracias, agradecemos al licenciado Roberto Alejos por haber estado con nosotros, por lo importante el planteamiento que hace en relación al Congreso de la República.